Bueno, como habíamos anunciado, está aquí con nosotros el ex ministro de Obras Públicas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Freddy Pérez. Buenos días, Freddy. ¿Cómo están las cosas? Gracias por invitarme. Aquí estamos en este importante programa. Sí. Tú sabes, Alexander, que Freddy, dentro de la coordinación del equipo ejecutivo, de la dirección ejecutiva del proyecto del equipo del presidente Leonel Fernández, tiene la responsabilidad de los movimientos. Y Freddy es un dirigente político dentro del PLD de vieja data. Y con él uno pudiera, así de entrada, ver cómo están las cosas en los trabajos del presidente Fernández. ¿Cómo usted proyecta así de inmediato la situación para que entremos en detalle? A nosotros se nos dio la tarea de dirigir el sector externo. Y el sector externo se manifiesta a través de los movimientos políticos y de los movimientos sociales. Es bueno que aclaremos que un movimiento social se desarrolla por peticiones, solicitudes de una determinada comunidad, porque le arreglen la calle, que le den el agua, o puede ser regional o puede ser nacional, como fue el 4%, mientras que los movimientos políticos se desarrollan en torno a una candidatura, que puede ser municipal, puede ser provincial, como el senador, y puede ser nacional, como el presidente. Nosotros lo que estamos buscando es vincular el movimiento político con el movimiento social. Y ya como cabeza del sector externo, hacer una gran fuerza que pueda aportar por lo medio millón de votantes que no están en el listado de los PLDistas, que es una buena masa de hombres y mujeres trabajando en una sola dirección. Los movimientos tienen una cosa muy particular, que son muy entusiastas, son muy activos. Y espontáneo y creativo. Y espontáneo, y eso le da un colorido extraordinario a la campaña, y en eso estamos concentrados, y eso va muy bien, porque en el acto del pasado domingo se notó la presencia de todos los movimientos. Son más de 300 movimientos que hay. Ya formados. Sí. Wow. Hemos acreditado 100 y pico. Decimos hemos acreditado porque hemos recibido solicitudes de más de 300. Lo hemos acreditando, diciéndole, háganos una hoja o dos hojas, la estructura del movimiento, presidente, secretario de organización, de transporte, y su logo en un material, PDF, por ejemplo, para que, como en el caso del domingo, le estuvimos diciendo que mandaran el logo porque apareció digitalmente en la pantalla. Lo que no aparecieron es porque no tenían una resolución que les permitió a ellos proyectarlo a René Brea, que fue que tuvo el montaje de esa actividad, que fue majestuoso. Un montaje que parecería de gala del cine. Sí, indudablemente. Un espectáculo. Un espectáculo, muy bueno. Y a la gente, miren, la gente lo disfrutó. Es más, hubo cosas que creó en todo el sistema de moderno de comunicación, creó realmente una tensión impresionante ese acto. Marcó un antes y un después, Sí. ¿entiende? Sí. La verdad que sí. La verdad que yo no sé lo que ustedes los que estaban ahí, los que estaban viendo por televisión, en fin de cuentas, lo que todo el mundo quería, fuera de todo lo que se dijera, que dijera, yo voy. Bueno, y él dijo, no hay marcha atrás. Entonces, eso significa que está claro el asunto. ¿Fue Leonel predefinido para en ese momento decir eso? ¿O el acto, como usted Yo y pienso fue que el así acto lo definió, lo estimuló, lo empujó? Lo empujó. Y lo motivó. Sí, porque la gente, porque el que está hablando se da cuenta de la atención de la gente. El político tiene que tener siempre la habilidad de leer el idioma corporal y la vista. O sea, siempre he recomendado, como decía Manuel, yo soy fundador del PLD y siempre le aconsejo a los compañeros, cuando usted va a entrar a una casa a conseguir algo, mire de frente, porque la gente con su mirada le dice
realmente lo que quiere y cómo lo quiere. Y si usted le miente, él se da cuenta. Así es. O sea, usted tiene que decir la verdad en esto. Y yo pienso que esa presión él la sintió. Y los que estuvieron ahí presentes y los que estuvieron en televisión, así lo notaron, de que lo que querían oír de su propia voz, que él estaba dispuesto a trabajar para volver y retornar al Palacio Nacional. Freddy, usted indirectamente está diciendo que en las bases del PLD hay un sentimiento a favor del doctor Leonel Fernández, pero hay quienes aún creen que el presidente Medina pudiera lanzar un proyecto de continuación en el poder. Nosotros consideramos que el compañero presidente Danilo Medina es un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre que ha demostrado en el ejercicio de la presidencia una capacidad que nosotros conocemos de trabajo envidiable. Está haciendo un extraordinario gobierno para el PLD y para el país. Él sabe lo que significó el 12. A mí personalmente el presidente Leonel Fernández me dijo, mira, el problema no es ganar. Usted fue un vocero principal. Exacto. El problema no es ganar. Promover esa reelección. El problema es que sería un gobierno insoportable, porque la iglesia, los empresarios, la sociedad civil en la calle protestando, eso sería difícil. El presidente Danilo Medina sabe exactamente que eso es un camino difícil de recorrer. No es lo mismo el 12 que el 20, para nada. Entonces, nosotros no le podemos pedir, los PLDistas, ni siquiera al pueblo que simpatiza, que diga que él no va. Y le voy a poner un ejemplo. Este es un país presidencialista. Y un país presidencialista como este, él dice que no va y se le paraliza el gobierno. No es solo que los funcionarios se le van, es que se le paraliza el gobierno, porque los empresarios que son suplidores del Estado, y por poner un ejemplo, le suplen 10 artículos, le van a suplir uno, porque dice, bueno, yo me estoy comprometiendo con un gobierno que se va. Los ingenieros, que son los que hacen las grandes obras, o las compañías, dicen, bueno, pero ven acá, me están pidiendo que yo invierta. Quedan 2 años. Me están pidiendo que yo invierta una cantidad que se me va a pagar en el proceso, pero está diciendo que se va. Es decir, lo que sabemos, lo que hemos estado involucrados en los últimos años, en lo que es el Estado y lo que es la administración del Estado a través del gobierno, sabe que es delicada la situación. Entonces, no se le puede pedir. Yo estoy convencido que él no va. Ahora, que pueda haber una fórmula que salga de ese equipo, porque hay 2 liderazgos. No podemos ocultar que hay el liderazgo del expresidente Leonel Fernández y el liderazgo del presidente Medina. Que nadie está solo. Que nadie está solo. Pero lo que yo estoy convencido es que el expresidente Leonel Fernández volverá a ser presidente en el 20, por lo que nosotros notamos. Nosotros mismos trabajando, el 80% de los PLDistas están con el presidente Leonel Fernández. Lo que pasa es que hay una parte que está en el gobierno y te dice así mismo, mira, cuando dice vamos a esperar, cuando un PLDista te dice vamos a esperar, porque el PLDista que te dice no, yo estoy con Danilo, te lo dice directamente. El que te dice vamos a esperar es porque tiene el temor que pueda pasar, que lo puedan cancelar, porque, fíjese, la mayoría de los ministros no son PLDistas de corazón, no son de tiempo, de fundación, de formación. Entonces, muchos no tienen ningún compromiso con este partido. Y de eso es lo que se trata, de nosotros tratar de mantener el equilibrio en el PLD. Y yo estoy convencido que tanto el presidente Danilo como el expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, se van a sentar. Porque el presidente, está claro, el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, que no se van a dejar sacar del poder por una diferencia. Sus diferencias son más pequeñas que sus intereses, que es el pueblo dominicano. Por tanto, yo estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo.
Usted ha dicho, ingeniero, de que la mayoría de los funcionarios no son PLDistas así fundadores de corazón. ¿Eso significa de que usted entiende que el gobierno del presidente Danilo Medina tiene excluido al PLDismo? No que lo tengan excluido porque hay muchos PLDistas, pero hay una gran cantidad de PLDistas. Pero a nivel de ministro, si usted lo va revisando, sí se nota que hay más que no son de corazón PLDista, de Es una formación. exclusión. Es una exclusión. Si se llama, sería una exclusión. Sí, sí, es así. Freddy, pero usted está optimista, usted cree que en su partido se pondrán de acuerdo. Sin embargo, uno ve cada vez más crispado el panorama y cualquier actividad que se hace en el gobierno, que se hace en el sector de Leonel, provoca un debate. O sea, ¿cómo usted cree que se podrá llegar a un nivel de entendimiento? El poder, pero la magia del poder tiene suficiente fuerza como para juntar o separar a cualquiera. Si usted se separa, pierde. Si usted se junta, gana. Entonces ahí está la fuerza. Yo lo veo muy claro eso. Yo no le veo que nadie atenta contra sus propios intereses. Porque es que las partes no pueden ser más que el todo. Como dice, escúcheme, si Pitágoras no era un pendejo, dos son más que uno. Entonces, ¿cómo vamos a partir el PLD para que seguir en el gobierno? No hay forma. El PLD tiene que mantenerse con su fuerza mayoritaria, con su estructura electoral, con la capacidad que nosotros hemos construido en todos estos años, de que sabemos dónde está el que es miembro del PLD, dónde vive, y el que simpatiza, sus hijos, los amigos de sus hijos. Nosotros tenemos una estructura electoral envidiable que no lo tiene ni aquí ni fuera de por todos estos pedazos de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo vamos a desmantelar esa estructura? ¿Es una estructura que se mueve sola? No. Yo estoy convencido que nosotros traspasaremos el 2020. Hay algunos dirigentes, Freddy, que han venido planteando la posibilidad de que el presidente Leonel Fernández sea proclamado como candidato oficial del PLD sin que haya la necesidad de abocarse a unas primarias para su elección, porque entienden que un impedimento del presidente Medina de presentarse como candidato constitucionalmente hablando, los demás dirigentes del PLD que aspiran no estarían en capacidad de competirle a Fernández una candidatura. ¿Usted cree que coyunturalmente es conveniente una proclamación sin que se produzca ese evento de las primarias? Yo creo que el camino más corto para el Palacio Nacional se llama Leonel Fernández. O sea, insistir en una gente que tiene un 0.1%, un 0.2%, no estamos diciendo que no tenga derecho, pero uno tiene que verse en su propia realidad. Sí, mira, yo tengo interés, tengo el derecho, tengo el apoyo de querer ser y poder ser, pero llega un momento y dice, bueno, pero creo que en este momento las condiciones no me favorecen. Por tanto, el que más tiene, sin ser proclamado, ser expresidente y sin ser proclamado por encima de un 40%, pero entonces eso no nos dice otra cosa que el PLD en su conjunto debe decir, no, nuestro candidato. Pero si hay que hacer primaria, hacemos, porque los que estamos ahí sabemos que desde 1996 se está haciendo primaria, se hizo primaria para que fuera a acompañar al presidente, candidato a presidente Juan Bosch. O sea, se hizo una primaria para llevarlo como vicepresidente. Se hizo primaria para ser candidato a la presidencia. Y así, para volver, se hizo primaria. Siempre se ha hecho primaria. Eso. Ahora con el presidente Danilo Alonso se hizo primaria, que el hecho de que los otros candidatos después se retiraran, pero se planteó y se comenzó a trabajar en primaria. En el PLD,
la democracia interna del PLD siempre se ha manifestado en esa dirección. O sea que yo considero, Manuel, que sí, que lo sensato, que no quiere decir la razón, pero lo sensato es que entre todos decidamos por el que el imaginario del pueblo dominicano ya ha dicho que es su candidato. ¿Y usted cree que hay ese espíritu para que eso se consensue, ese consenso? Bueno, eso va a llegar, cada quien se va a dar cuenta, eso va a ir llegando. Si a esta fecha, no, ya esa es la idea del imaginario del pueblo dominicano. Imagínense ustedes el año que viene, imagínense, eso sería un maremoto en términos de la presencia electoral de la oposición y del PLD. El camino más corto, el menos traumático, el más sencillo, el que el pueblo quiere, es Leonel Fernández. Los pueblos son sumamente inteligentes. Si el liderazgo de este partido no se pone de acuerdo, el pueblo tampoco se va a poner de acuerdo. Y dirá, bueno, pues si ellos se están dividiendo, quiere decir que no podemos confiar. Entonces, en el espíritu de todos los PLDistas, yo le puedo decir, siempre he sido un hombre prudente, siempre he sido como compañero, para mí todos son mis compañeros. Para mí, aunque estoy consciente de que hay una corriente que apoya al compañero presidente Danilo Medina, y ahora, porque nunca existió, se ha creado una corriente que apoya al expresidente Leonel Fernández. Para mí todos son PLDistas, mantengo una buena relación con todos. Lo que me interesa es mi partido, porque los partidos llegan al gobierno para hacer grandes transformaciones. Y yo le puedo decir a ustedes, amigos televidentes, que las grandes transformaciones de este país comenzaron en el 96 con los gobiernos del PLD, que la gestión del presidente Leonel Fernández fue brillante y la del presidente Danilo Medina ni se diga. Entonces nosotros tenemos elementos como partido. La oposición no tiene nada en la mano que pueda mostrar. Y Santo Tomás decía, a ver, para creer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Freddy, el doctor Leonel Fernández anda por las diversas provincias vendiendo lo que él llama RD 2044. Usted que es del sector construcción, usted habla de la transformación. Ese proyecto RD 2044 es una especie de relanzamiento de la sociedad dominicana. Es una nueva visión de lo que sería la República. ¿Cómo se plasmaría eso en 8 años? Miren, nosotros ganamos las elecciones en el 2004, en mayo, ¿no verdad? El presidente asume la presidencia en agosto. Me privilegia nombrándome secretario en ese momento de Obras Públicas. El primer consejo de gobierno para plantear cada institución los proyectos fue en enero. Y yo presenté la propuesta de Obras Públicas. En ese momento recibí muchas críticas porque creían que era que yo me quería que llevar todo el dinero. Los compañeros celosos, porque es natural, ¿no? Pero yo le expliqué, miren, la propuesta que está haciendo Obras Públicas es para 4 gestiones de gobierno. No es para esta gestión. Muchas de las cosas que está haciendo Gonzalo la dejé yo preparada en enero del 2005. Quiere decir que cuando el presidente sale al país con RD 44, está, como su nombre lo dice, presentando, pero a la vez se la está presentando a la sociedad y la sociedad la está retroalimentando. De tal manera de lo que tenemos que hacer en términos de infraestructura en el país para que vaya acorde con el crecimiento que el mundo lleva y el crecimiento que lleva el país. Este mundo de ahora tiene más gente porque la gente muere menos. O sea, el nivel de vida ha aumentado. Tiene más empleo porque la tecnología ha permitido que haya más empleo.
Y ha quitado tiene más también elementos. la tecnología también. Le ha quitado lo que él lo ha cambiado. La tecnología, donde habían mucha gente, pues un robot lo puede hacer. Pero no quiere decir que Para fabricar el robot no se Sí. haya creado empleo. Exacto. No, ha transformado. Ha transformado el modo. La tecnología misma, Pero no la hay calidad duda. del empleo. Pero no hay duda de que hay más empleados. Pensemos en la Guerra Fría. Pensemos nada más cuando terminó en 1945 la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba? El desempleo era enorme y la tecnología todavía estaba en pañales. Quiere decir que el mundo ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que prepararnos siempre no para una gestión de gobierno, sino para un gran pensador como lo es el presidente Leonel Fernández. ¿Ustedes creen que esa brillante ejecución del compañero presidente Danilo Medina en términos de educación lo vamos a ver ahora? No. Toda esa escuela, toda esa preparación, esa tanda extendida, ¿cómo le va a entrar la educación a un niño hambriento? No, yo estoy de acuerdo que todos los niños, y así será, por ahí va el gobierno del presidente Danilo Medina. Siendo escuela pública, va a llegar un momento que los mismos colegios, que muchos colegios están perdiendo alumnos porque se están yendo a la escuela pública, en los barrios sobre todo. Todos esos niños, como lo hay en los países desarrollados, que puedan comer porque no tienen, eso es un aumento en la economía de la familia. Cuando usted despacha el niño que ya se le dio su uniforme, que se le dio su mochila, y se le da desayuno, comida y merienda. Bueno, eso es parte de un proyecto de nación y de una clase gobernante, que es lo que nosotros hemos venido construyendo. Y es fundamental para el desarrollo de este país, concretamente. Freddy, usted se refirió a esos avances que ha creado los gobiernos del PLD, tanto del presidente Fernández a partir del 96 y los gobiernos de Danilo Medina. Hay una oposición débil, bastante débil. En el acto reciente el presidente Fernández decía, cuando recibía 1.250.000, 25.000 firmas, que resumía el doble, mucho más que lo que la oposición, en este caso el PRM, tiene como militancia. Ese ambiente que luce tan fácil para el PLD retener el poder, ¿cómo usted analiza, qué reflexión le da en su experiencia política todo esto? Porque no hay que descuidarse. No hay que descuidarse porque en política no hay enemigo chiquito ni grande, pero es la verdad. Si una convención con tanto bombo, que no creo que lo que ellos dijeron que tenían era mucho menos que eso, a lo mejor a esa convención asistieron unos 300.000 o 400.000 electores a la del PRM y dijeron que eran 700. Ese 1 millón es mucho más que el PRM y la oposición completa. Y eso llama la atención. Entonces uno se pregunta, y los amigos televidentes se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Dónde que está el asunto? Oye, la sociedad en todo el mundo es conservadora. Y la sociedad sabe que solo los gobiernos del PLD le han mostrado avance, le han mostrado desarrollo, le han mostrado cosas palpables que le ha beneficiado. Ustedes saben lo que son esos programas, que hay como 11 programas de ayuda a la familia para que manden a los hijos a estudiar, de ayuda del bono gas, de las tarjetas de solidaridad. Todos esos programas que es de ayuda social, ha sido el gobierno del PLD, pero además mejorar sustancialmente. Cuando el presidente Leonel Fernández fue por primera vez presidente, hablar de una computadora, hablar de una lavadora, hablar de una serie de cosas viejas en el mundo y nuevas aquí y desconocidas, vino de la mano del presidente Leonel Fernández. O sea, por los hechos lo conoceréis. Entonces, el PRD tuvo la oportunidad del 2000 al 2004 y lo que hizo fue meter al país en una crisis donde el mundo económicamente estaba bien. Entonces, República Dominicana, que estaba bien, estaba de cabeza.
la colocó en una crisis económica impresionante. Es más, estando el presidente Leonel Fernández como presidente, la crisis económica más grande que el 29 ocurrió en el mundo en el 2008 y aquí no se sintió con esa magnitud. ¿Por qué? Porque los gobiernos del PLD han sido prudentes en el manejo de las cosas del gobierno y del Estado. Han sido disciplinados. Y eso es lo que ve el pueblo dominicano. Por eso tenemos una oposición tan débil. Pero usted no se puede descuidar en política porque una sola acción puede unificar el pueblo. Y un partido pensar que es la cabeza. Por ejemplo, la Marcha Verde, que se supone que es una marcha social, se ha convertido en un partido porque están todos los partidos ahí. Entonces, no que yo no es que yo esté en desacuerdo, porque ya lo digo, los movimientos sociales están en los países para reclamar cosas que entienden que deben recibir y que no han recibido. Pero cuando tú lo contaminas con los partidos, que los principales dirigentes están ahí, entonces, ¿de qué sociedad estamos hablando? Estamos hablando de partidos, estamos hablando de partidos políticos. Claro. Y no es que esté mal. Se hacen los partidos políticos para reclamar cosas que le beneficien a los que apoyan ese partido. Eso es así. Freddy, usted ha hablado de las grandes obras del PLD, del posicionamiento del PLD. Sin embargo, el gran problema del PLD son las acusaciones de corrupción que se hacen desde la oposición. Incluso el expresidente Hipólito Mejía decía hace unos días que el PLD hasta los edificios se ha llevado. O sea, esas acusaciones de corrupción hacia este gobierno y los pasados, ¿cómo ustedes piensan afrontar eso? Bueno, yo entiendo que el presidente Leonel dio una explicación bastante convincente en el hecho que ha sido en los gobiernos del PLD donde se ha transformado el ejercicio del Estado. Como control y transparencia. Como control y transparencia. No ha sido en los gobiernos del PRD. Todo lo que se ha hecho en términos de impuestos, en términos de facilidades administrativas, en términos de la campaña en contra de la corrupción, se ha hecho en los gobiernos del PLD. Yo confío siempre he dicho, los que me conocen saben, que el centro de la armonía de una nación está en la justicia. Si la justicia funciona, porque la sociedad se siente respaldado, todo funciona. ¿Dónde se han hecho las grandes transformaciones? En los gobiernos del PLD. Entonces yo creo, como hay en toda parte del mundo, sin estar apoyando, que los mecanismos están ahí. Que la justicia es la que se mueva. Por ejemplo, a mí me ha tocado instituciones del gobierno, yo siempre he dicho, y lo he dicho públicamente, es a la justicia que le corresponde analizar lo de la pasada gestión. A mí me corresponde de aquí hacia allá ser transparente. Porque uno no es ni el policía, ni investigador, ni nada de que se parezca. La justicia está para eso. Entonces, las grandes transformaciones en ese aspecto ha sido los gobiernos del PLD. Y eso es lo que ha permitido el crecimiento que lleva el país. Si eso fuera como la oposición quiere decir, se hubiese estancado el país. Y no se ha estancado. El país sigue creciendo. Un freno a cualquier nación. ¿Por qué no ha crecido nuestro vecino? Porque no hay instituciones. Si en un país no hay instituciones, no podemos pensar que se puede desarrollar. ¿Con qué regla de juego? La inversión extranjera, la inversión local, es a través de reglas de juego claras, y eso lo tenemos nosotros. Freddy, el presidente Leonel Fernández en el acto hizo un símil con respecto
a lo que es el respeto, valga así señalarse, de la Constitución, las leyes y en el caso de la regla del juego, si así pudiera asumirse, cuando rescató, si se pudiera decir, el símbolo del semáforo. Y decidimos rescatarlo porque el semáforo en este país yo creo que es lo que menos se respeta. El mundo quien tiene que arreglarlo tampoco lo arregla, a pesar de ser tan aliado de la vida de uno. Haga la cosa. Usted que es ingeniero que trabaja la parte de comunicación y tránsito y transporte y esa parte en obras públicas. Y esto ha servido como un elemento de llamar a la atención. Real y efectivamente hay la duda de que pudiera haber una acción en ese sentido, que el propio presidente Leonel Fernández tenga que apelar a esa simbología. No, yo creo. Que fue una de las partes de mayor cominilla en términos del contenido del discurso. Yo creo, como buen alumno del profesor Juan Bosch, que el expresidente Leonel Fernández usa la parábola muchas veces en sus explicaciones de los hechos. Esto es un país de señales, está acostumbrado. Por ejemplo, en la humanidad, por ejemplo, la carta. En la Edad Media te mandaban una paloma con un papelito. Mensajera, la paloma. Después el telégrafo. Después una serie de cosas. Pero el principio de la comunicación no ha cambiado. Sin embargo, los instrumentos de la comunicación han cambiado. Mira el celular. Lo mismo pasa en un país. El Partido de la Liberación Dominicana tiene principios. Si cambian los principios, cambia el partido. Es lo que está llamando la atención. De que el símil del semáforo lo que dice es que tiene que haber un pare. Una regla. Tiene que frenar. Que no se puede violar y cruzar en rojo. Se lo está diciendo al partido completo y a la sociedad. Tiene que haber un freno. La Constitución es el árbitro. La Constitución es la que maneja la convivencia o que opone las reglas de la convivencia de una nación. Y lo que ha dicho es, bueno, hasta ahí no podemos llegar. Debemos respetar lo que dice la Constitución. Es eso, pero nadie tiene que tomarse para sí ese símil. Estamos hablando para la nación. Que la armonía de la nación está en el respeto de la Constitución. Eso es lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández con relación al semáforo. Porque todo el mundo conoce lo que es rojo y verde. De aventurarse una situación de modificación constitucional, porque no me puede decir usted ni nadie, no nos aventuremos, no nos precipitemos, no nos adelantemos, pero hay una amenaza real y se sienten acciones y los entornos y hay gente que a veces entienden que todo me es posible y todo me va a salir bien, y más cuando se sustenta la concentración de un poder. ¿Pudiera sobrevivir el PLD, la tranquilidad democrática, el sistema de partido, la retención del PLD en el poder en una aventura de esa naturaleza? Miren, hay muchos a favor y muchos en contra. Mi compadre y excelente abogado, Julio Curi, brillante, pensador. Nosotros hemos dicho que la Constitución del 2010 no se parece a la que se modificó en el 2015 porque hay un dispositivo específico que dice exactamente, no es con la persona, es con el cargo, que la persona que ocupe ese cargo puede repostularse, el partido lo puede repostular en el 16, pero no en el 20. Y él está alegando sobre el principio de razonabilidad o de igualdad. Pero él sabe, igual que yo, y la población tiene que estar claro, que en este país no hay 3 presidentes, que es el principio de la razonabilidad. De que si Hipólito, Leonel y Danilo fueran presidentes en funciones, una nación con 3 presidentes, y usted
a uno le prohíba que continúe, bueno, el principio de la razonabilidad o de igualdad se está violando. Ahora, supóngase que el presidente Danilo, Leonel Hipólito, son expresidentes y quieren optar por la presidencia. Si a uno se le prohíbe, entonces estamos violando el principio de la razonabilidad y de la igualdad, que no es el caso. Yo no soy abogado, pero la Constitución se escribe no para los abogados, sino para los ciudadanos en general. No hay que ser muy ducho para darse cuenta de la práctica natural de una sociedad. Entonces, es al que está en funciones. Ahí no hay tres, es uno solo. No se está violando nada en relación al principio de la razonabilidad. Entiendo yo personalmente que tratar de violentar eso haría un gobierno muy difícil. Eso yo estoy claro. Y sé que nuestro querido compañero presidente también lo conoce. Freddy, Y lo conoce tanto que en esa entrevista lo único que dejó dicho es que no puede decir en ese momento que él no va ahí. Eso es todo. Freddy, usted estuvo en la CAS. La sociedad dominicana, y eso lo ha planteado el actual alcalde del Distrito Nacional, esta ciudad se ha transformado de manera notable, a tal punto que usted pasa por una calle, usted ve una vivienda y 2 o 3 meses después usted pasa y hay un edificio de 10 niveles. Entonces, eso ha transformado a la sociedad dominicana, a esta ciudad desde todos los puntos de vista. Entonces, donde había una cometida de una vivienda, De media pulgada. ahora hay un Un edificio que necesita una pulgada. ¿Y qué, Pronto. cómo la sociedad va a abordar, la sociedad no, la ciudad, cómo va a abordar eso en los próximos años? No es una cosa exclusiva de la República Dominicana, eso pasa en toda parte del mundo, en un país que se va desarrollando y van cambiando las cosas. Lo que sí debe haber, estructura del gobierno, instituciones del gobierno y del ayuntamiento que trabajen mancomunadamente. Por ejemplo, yo estuve en la casa y dejé un programa que cuando llegué estaba ahí y se estaban consumiendo el dinero en nada, del Banco Mundial o del BID. Y es el plan maestro de crear la planimetría y la altimetría de todas las calles del Gran Santo Domingo. Es decir, que usted coge una calle y usted sabe ya cuáles son los niveles. Eso es para hacer el plan maestro futuro del alcantarillado sanitario que no existe. Y eso es para ir cambiando la modalidad del crecimiento de la ciudad. El centro de la ciudad siempre tendrá que crecer como nosotros lo hemos puesto a crecer desde 1996. Quiere decir que ya hay que comenzar a trabajar con lo que yo dejé ahí para ir cogiendo por sector. Fundamentalmente el polo de desarrollo económico más importante del país, que es de la Luperón, la John F. Kennedy, el Osama y el Malecón, donde está la gran concentración de edificios altos, donde están la mayor cantidad de bancos, donde están la mayor cantidad de, bueno, la economía. Ahí está Hacienda, aquí está... La mayor actividad. La mayor actividad. O el centro, como en Estados Unidos, en Manhattan. En Manhattan no hay en la mayoría en Manhattan, no hay siquiera lindero. El lindero cero, como pasa en Ciudad Nueva. Yo me crié en Ciudad Nueva y andaba una cuadra entera en la azotea. Entonces, es que no se ha estudiado bien en la función de un ayuntamiento. Que no es solo recoger basura. Realmente. Pero el es otra sistema cosa. alcantarillado y de agua está construido en base a esa explosión que ha tenido la ciudad en los últimos años. No, porque aquí no hay alcantarillado. En gran parte de la ciudad no hay alcantarillado. No. Pero en Colombia tampoco, en gran parte no hay, sino que diseñaron la calle para que sirviera de correntía del agua. Hacia el mar. Hacia puntos que la pudiera en parte de la ciudad de Colombia, de Bogotá. O sea, todo depende de cómo usted planifica las cosas. Ciudad Nueva tiene su alcantarillado. Ciudad Nueva entera. Nosotros cuando muchachos entramos al alcantarillado.
Tú puedes estar seguro que con los años ya muchas de esas están tapadas. De ese programa yo permití que nos entregaran 2 camiones hidrolimpiadores de última generación, unos camiones gigantes para limpiar las alcantarilladas, y los pozos sépticos y todo eso. Es decir, que lo que tenemos que entrar es un proceso de que en cada gobierno municipal, en cada gobierno nacional, se trabaje sobre un plan. Siempre se ha hablado del plan maestro del alcantarillado sanitario, sin embargo no se ha iniciado, y sin embargo le dejé lo más importante, que es la parte desde donde comienza cada obra, la planimetría y la altimetría, los niveles de las calles, los niveles de la acera. Eso es lo primero. Porque lo que se hizo aquí en La Núñez para desaguar toda esa zona cuando llovía. No, un túnel. Un túnel. Un túnel. El metro, que es una de las grandes obras del Partido de la Liberación Dominicana, es el mejor mecanismo, porque el metro cada gobierno va a tener que seguir haciendo ramales. Y cada vez que haga un ramal, aprovecha y coloca en ese túnel la tubería de agua potable, la tubería de alcantarillado y las instalaciones eléctricas pueden pasar por ahí para soterrarla. Entonces, estudiado así como plan, veremos que parte de la ciudad cada vez va desapareciendo los postes de luz, hay un mejor alcantarillado. Por ejemplo, eso se inundaba desde que se hizo el túnel de la Núñez de Cáceres, que comienza en la Kennedy. Comienza, ¿no? Ahí en la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricalde, donde estaba el reservorio que se hizo para evitar las inundaciones, pero eso con el tiempo se le coloca una película que si no hay limpieza, que impermeabiliza. Que se hizo un jardín, un área porque preciosa. Ya estaba el túnel, porque sí. Ya el túnel estaba funcionando. Sí. Entonces, todo es planificar. Yo creo en la planificación, creo que la planificación es el punto donde debemos iniciar los procesos y que tiene que haber personal que se le dé seguimiento, tanto a la planificación como la supervisión y el mantenimiento. Son 3 aspectos que son fundamentales en el crecimiento de una nación. Ya estamos al final del programa. El expresidente Hipólito Mejía ha anunciado un acto y ha amenazado con que ahí dará informaciones en contra del presidente Leonel Fernández, y ha venido con una serie de amenazas en ese sentido. ¿Es realmente, Hipólito, una posibilidad de poder para estar en una aspiración? Hay que reconocer que este es un país que tiene 2 expresidentes y un presidente en funciones. Y por algo se llega a la presidencia. Y Hipólito llegó a la presidencia. Lo quiere decir que es una gente viva, rápida. Pero es un desastre como presidente. Está bien, pero llegó a la presidencia. Entonces, eso significa que él hábilmente, porque es un hombre hábil, tiene su carisma, no se le puede quitar, él escogió a Leonel Fernández como su candidato. ¿Pero qué? Para crecer. Su contendor. Sí. Él calculó, presumo yo, porque el político tiene que observar, decía Juan Bosch, que el político no se conoce por lo que dice, sino por lo que hace. Y por lo que hace Hipólito, él calculó que proyectando a Leonel Fernández hacia arriba, Leonel Fernández lo iba a alar a él también. Y ese es su... Polarizar. Sí, eso es lo que él ha hecho. Convertirse en contendor del político más importante ahora mismo, que es Leonel Fernández. Del que él entiende que será el posible candidato. Y él quiere ser el que vaya a las elecciones internas de los partidos como el candidato de la oposición. Y eso es lo que él está haciendo. Él no va a decir más nada que no haya dicho. No hay más nada de lo que no haya dicho. Lo que diga después de ahí no es verdad. Bueno, Melisandre, hemos llegado al final, felizmente. ¿Y de qué manera? Sí. Gracias por su invitación. Buena siempre. entrevista. Una interesante conversación hemos tenido con usted, ingeniero. Gracias. Vamos a agradecerle y el espacio está abierto para que usted lo considere. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen fin de semana a Brito, todos. hasta el viernes entonces. Así es. Y mucha lluvia. Bueno, y mucha agua, así es. Con ustedes será hasta el próximo lunes, cuando volveremos en este espacio por la mañana junto a nuestra directa amiga Lindsay Casajara. Hasta entonces.